Ha habido tradicionalmente una contraposición entre la historia y la vida. Hay una anécdota divertida que se cuenta del filósofo Malebranche, que era muy racionalista, y que rompió con un amigo porque tenía en su mesa un Tucídides, un libro de historia, y le pareció algo impropio de un hombre racionalista. Y él pensaba que no tenía interés saber más que lo que Adán pudo saber. Es decir, había una inteligencia, el hombre posee la razón y, por tanto, en definitiva, lo que puede conocer cualquier hombre, el primer hombre, eso es lo que importa. Y la historia es una acumulación de saberes que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Esto no les interesaba. Esa ha sido la actitud muy tradicional en el pensamiento y, sin embargo, es fundamental que ha habido historiadores desde muy antiguo, como es natural, y además han contribuido de una manera decisiva a la formación de sus pueblos. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que ha significado la historia para los griegos, desde Heródoto, para los romanos, que tuvieron grandes historiadores, y posteriormente, por supuesto. Yo creo que se podría hacer un análisis de la realidad de los diferentes pueblos según su historia. No solamente según la historia que realmente han vivido, es decir, la historia que podemos conocer de ellos, sino según cuál ha sido su saber histórico, su conocimiento de la historia. Hay un problema que es la relación entre la historia y el saber histórico, que van ligados. Yo pienso, por ejemplo, que los pueblos, todos los pueblos tienen historia. No se puede pensar que no tengan, no hay pueblos, hay históricos. Pero yo creo que si ustedes piensan, lo que ocurre es que es muy difícil ponernos el punto de vista. Ustedes tomen un pueblo primitivo, por ejemplo, un pueblo africano, centroafricano. A los ojos de un occidental hay grandes periodos de tiempo en los cuales no se ve ninguna variación histórica. Pero han cambiado. Por ejemplo, un instrumento de pesca. Pescan de otra manera o tienen un modo de decoración de sus canoas o son pueblos que están bailando siempre y bailan con otro ritmo o tocan de otro modo el tam-tam. Esto a nosotros no nos dice nada y resulta casi imperceptible. Pero tal vez esos cambios son el equivalente de la reforma o del paso del románico al gótico o de la Revolución Francesa. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos, pero es fundamental. A veces ha cambiado el temple de la vida, pero lo que no tienen probablemente o mínimamente es historia en el sentido del saber histórico. No tienen historiadores, tienen una memoria muy corta, una memoria histórica muy limitada. Por eso mismo tienen un horizonte proyectivo muy limitado también, sumamente corto. Son pueblos con un desarrollo muy inferior. No es étnico, no es un problema étnico, es histórico. Yo creo que los países no son iguales, de modo alguno. Las lenguas no son iguales. No porque tengan particularidades fonéticas o sintácticas, sino porque unas lenguas se han desarrollado, han sido órganos de grandes literaturas y otros no. Esta es la cuestión. La diferenciación humana es primariamente histórica. Y esto es lo que ha costado mucho ver. Es interesante ver cómo se ha llegado a una visión de lo histórico y la aprehensión de la realidad histórica del hombre ha costado mucho esfuerzo a lo largo de siglos. Por lo pronto, el descubrir que haya un sentido de la historia, ese sentido puede ser variable. Por ejemplo, ha habido una concepción providencialista de la historia. Si en una religión en que se ha creído que había
un Dios providente, un Dios que se ocupa del mundo, no como el Dios de Aristóteles, que no tiene que ver con el mundo, no actúa sobre él. Pero, por ejemplo, el Dios cristiano o el Dios de los judíos, que es creador, que es providente, que hay, por ejemplo, la idea del pueblo elegido. Es evidente, por ejemplo, que el Antiguo Testamento es en una gran proporción histórico. Hay una serie de libros históricos. Hay una especie de argumento histórico del pueblo de Israel y de los demás pueblos circundantes con los cuales tiene relación. En general, ya en el cristianismo de una manera más universal, especialmente el catolicismo, católico quiere decir universal, se ve al hombre precisamente como hombre en cualquier pueblo que sea, sin hacer distinciones de pueblos o de países, pero hay una providencia, es decir, Dios, diríamos, está interesado en el mundo, en la marcha del mundo y por tanto en la historia. Hay otra interpretación que es la que domina desde el siglo XVIII, que es la interpretación progresista. Es decir, el mundo progresa, avanza, va avanzando. Sí o no, por supuesto, parcialmente. Hoy no estaríamos seguros, diríamos sí, bueno, hay progreso, hay retrocesos, hay estancamientos también. No se puede dar por supuesto que automáticamente el mundo progresa. En el siglo XVIII y después, desde entonces, ha habido esfuerzos intelectuales muy importantes para comprender el sentido de la historia. Se ha avanzado enormemente, con retrocesos curiosos. Por ejemplo, piensen en Voltaire. Por ejemplo, Voltaire trata de hacer lo que llamaba una historia filosófica. Le escribía a Madame de Châtelet diciéndole no le interesa la historia porque no se presenta de un modo filosófico. Es decir, quería decir el sentido comprensible de la historia, con significación. Él escribe un libro muy importante y en cierto modo muy valioso, el Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones. Y allí habla de las formas de la vida, de los cambios sociales y de la historia, no los grandes acontecimientos, pues digamos los reyes, las batallas, las guerras, las revoluciones, no solamente esto. Es un progreso extraordinario, estudiar las formas de la vida. Y sin embargo, Voltaire mismo al final anula su propio descubrimiento, anula el descubrimiento de la historicidad del hombre, porque recurre a la idea de naturaleza. En el fondo es naturalista. Y entonces cree que el hombre que tiene razón, dice, pero Dios le ha dado al hombre la razón como le ha dado las plumas a las aves y la piel al oso. Es natural, es naturaleza. Y entonces eso es invariable. Eso es siempre lo mismo. En todos los hombres, en todas las épocas. Lo que cambia, dice, son las costumbres, que es lo que le da la variedad a la historia. Es decir, a última hora lo histórico sería en el propio Voltaire algo superficial. Y en el fondo, en lo sustancial y en lo capital, no habría historia. El hombre sería siempre lo mismo. Es decir, es curioso cómo un hombre que se ha aproximado enormemente a lo que es el descubrimiento de la historia, a última hora recae en un naturalismo que la anula. Una cosa muy parecida ocurre, por ejemplo, en el caso de Hegel. Hegel, que hace la filosofía de la historia, un libro genial, un libro maravilloso, pero a última hora dirá, bueno, la historia de la filosofía de Hegel termina con un capítulo que se titula Resultat, resultado. Y es un poco el balance final. Es decir, al final, toda la dialéctica histórica es el conocimiento del espíritu por sí mismo, el despliegue, el desarrollo de lo que llama la idea. Es decir, en el fondo la historia termina con él. Termina con esto. Lo mismo le ocurre a otro hombre genial también, especialmente en un libro muy poco conocido, que es un tomo, 4 grandes tomos, El sistema de política positiva, que es un libro muy complejo, con muchas cosas no muy aceptables, pero genial. Auguste Comte.
Y Auguste Comte, que es el hombre quizá que se acercó más a la idea de la historia y a la comprensión de la historia y a lo que llamaba la modificabilidad esencial del hombre. Él creía que el hombre podía modificarse profundamente. Y sin embargo luego llega y hace la ley de los tres estados, los tres periodos de la historia, lo que llama el estado teológico, llamaba él, digamos, más mítico, el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. Ah, y este es el definitivo. Es decir, no concibe que haya otro estado después del positivo. Con lo cual la historia al final se anula. Lo mismo pasa con Marx. Marx toma la idea de la dialéctica histórica de Hegel. Sí, sí, pero al final habrá el Estado comunista, la disolución, diríamos, del Estado, y nada más. Es decir, ninguno de estos grandes pensadores admite que la historia siga, que la historia sea innovación, que sea siempre creación. Incluso la palabra desarrollo, la palabra evolución, eso indica despliegue de algo que está plegado, desarrollo de lo que está enrollado. Es decir, que no hay nada nuevo a última hora. No hay nada nuevo. Se despliega, se manifiesta, se desarrolla lo que estaba implícito, lo que estaba enrollado. La historia no es eso, la vida humana no es eso. Es innovación, es alumbramiento de realidades nuevas. Y esto se les escapa. Y se les escapa fundamentalmente porque hay un naturalismo en el fondo de todos ellos, un pensamiento habituado a pensar cosas, las cosas naturales. Y no es naturaleza. Justamente la historia no es naturaleza. Los conceptos que ha usado el pensamiento durante su historia casi íntegra son pensamientos adecuados para pensar las cosas. Y se trata de otra cosa distinta, tan cosa que no es cosa, que es persona. Es distinto. La realidad humana es algo completamente distinto. El hombre es también cosa. El hombre tiene una corporeidad y tiene una psique que se pueden considerar en cierto modo como cosas físicas o cosas psíquicas. Pero primariamente la vida humana no es eso. Es irrealidad, es proyecto, es libertad, es innovación, es casi creación. No creación plenamente porque no es de la nada, es creación con las cosas. Es decir, no se puede pensar lo humano sin ejecutar una primera operación previa, que es elaborar las categorías y conceptos con los cuales se puede comprender lo humano y por tanto la historia. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo ha habido grandes figuras. Yo pienso, por ejemplo, en Spengler, o ya más cerca en nuestro tiempo, Toynbee, que tratan de hablar de las épocas o de las culturas a las cuales se les dice nacen y mueren, por ejemplo, como las plantas. Spengler hacía una aproximación metafórica de las culturas a las plantas. Toynbee, más erudito quizá, pero menos inteligente, hace también la cosa que llama las grandes culturas, que aparecen como sustantivadas en cierto modo y al mismo tiempo despersonalizadas. Probablemente el hombre que se acercó más a comprender lo que es la realidad histórica y su conexión con la vida humana fue Dilthey. Dilthey trata incluso la palabra razón histórica, la emplea Dilthey. Un libro que yo traduje hace muchísimos años, que es quizá el libro principal de Dilthey, La introducción a las ciencias del espíritu. Ese libro está dedicado a un amigo suyo, pensador muy interesante, alemán, el conde Jörg von Partenburg. Y en la dedicatoria de este libro emplea la palabra razón histórica, historische Vernunft. Pero no entiende lo que entendemos hoy, y sobre todo en España, por razón histórica.
él entiende la razón tal como se entendía, la razón elaborada por los racionalistas, elaborada por Kant y por Hegel, aplicada a la historia. La aplica a la historia. Él trata de llevar la razón a la historia. Y sin embargo, a pesar de que es enormemente fiel a esas formas en que se realiza lo humano, a lo que llaman las Weltanschauungen, las ideas del mundo. Hay un libro muy importante que yo traduje también hace muchos años, un libro más pequeño, muy atractivo, muy interesante. Llama Weltanschauungen, son las formas de vida, las formas que se han ido elaborando en la historia. A última hora no son históricas. A última hora son unas formas que tienen un carácter en cierto modo estático. Es decir, hasta en este hombre que tenía tal sensibilidad histórica y que emplea incluso la palabra razón histórica, a última hora deshistoriza eso que ha encontrado. Y quedan como unas formas que se toman o se dejan, que no se pueden ni demostrar ni refutar, y que pierden su condición propiamente histórica. Y esto solo aparecerá cuando se llegue al concepto tal como lo usamos nosotros, de razón histórica. Razón histórica no es distinta de la razón vital. Ortega habló de razón vital y a partir de cierta fecha habló mucho de razón histórica. No son dos razones distintas. Razón histórica es la razón vital en su forma concreta. Es decir, si hablamos de la vida colectiva, no de la vida individual, no podemos entender nada sin recurrir precisamente a la historia en su conjunto. Ustedes piensen, por ejemplo, para buscar una muestra clarísima. Yo estoy hablándoles a ustedes y espero que me estén entendiendo. Les estoy hablando en español. El español no lo he inventado yo, ni ustedes. Por eso nos entendemos. El español lo hemos encontrado. El español está ahí. Lo conocemos y por eso nos entendemos en él. Ponemos en funcionamiento la fonética, el léxico, la sintaxis de la lengua española y nos entendemos. Nos entendemos y cada uno lo usa a su manera. Cada uno lo usa creadoramente. En los miles y miles de palabras del diccionario, cada uno elige algunas, que son las que está usando. Si usted dice un catálogo de las palabras que yo estoy usando ahí, son un cierto número de ellas, podrían ser otras. Estoy hablando con una sintaxis que tiene cierta flexibilidad. Una frase en español se puede construir de varias maneras. Cada uno construye sus frases insistiendo sobre todo en lo que le parece más importante, en lo que quiere subrayar, en lo que quiere poner de relieve. La fonética tiene una cierta estabilidad y por eso nos entendemos, pero cada uno tiene ciertas peculiaridades fonéticas y de tono, de entonación. Si algunos de ustedes están fuera y no me están viendo, pero conocen mi voz y saben que soy yo efectivamente el que está hablando. Si hubiera otra persona hablando en mi lugar, notarían que era otra persona sin verme, porque la voz la reconocen. Es decir, es la lengua española, ajena a cada uno de nosotros, porque la hemos encontrado y es propia de todos, que la usamos creadoramente. La lengua se usa siempre creadoramente. Ahora bien, esa lengua procede de qué? Procede de un pueblo. Hoy se ha extendido a muchos. Procede fundamentalmente de otra lengua distinta, que era el latín. El español en su 90% procede del latín. Decimos lo que decimos porque en latín se ha dicho otra cosa distinta, de la cual procede la que nosotros decimos. Es decir, es una realidad histórica. La razón vital, en concreto, cuando hablamos de la lengua, funciona como razón histórica, porque interviene precisamente la colectividad.
Pero resulta también que eso nos pasa en nuestra vida individual. Cada uno de nosotros tiene ciertas creencias, ciertas ideas, ciertos usos sociales adquiridos, tiene ciertos deseos, un sistema de estimaciones o valoraciones, tiene ciertos proyectos que son suyos, propios, personales, sí, pero que se nutren, nacen de la convivencia con los demás, de la experiencia, de la memoria histórica, de la sociedad que nos rodea y que nos ha inyectado todo eso, en cierta medida, a lo cual reaccionamos personalmente y libremente. Es decir, que la razón vital es histórica. La razón vital, cuando funciona de un modo concreto, es razón histórica. ¿Comprenden ustedes? Y entonces, esto es muy distinto de lo que pensaba Dilthey. No se trata de llevar la razón a la historia. Se trata de descubrir la razón en la historia. De descubrir la razón que es la historia. Es la historia la que es razón. Es la historia la que me descubre qué es el hombre, cuál es la realidad humana, en cierto nivel, en cada forma, en cada pueblo, en cada siglo. ¿Comprenden ustedes? Es decir, lo que permite justamente la comprensión del humano es la historia. Y por eso les decía a ustedes que un pueblo sin historia, en el sentido del saber histórico, un pueblo, diríamos, sin historiadores, no hace falta que sean profesionales, pero sin historiadores, un pueblo en que el saber histórico es mínimo, es menos histórico y es por tanto menos humano. Es un grado inferior de humanidad. Ustedes piensen, y esto tiene actualmente una importancia extraordinaria. Cuando yo empecé a tener acceso un poco activo a la vida intelectual, hacia la 1930, poco más o menos, había un enorme prestigio de la historia. Se había descubierto precisamente su sentido, el que era algo absolutamente inseparable de la condición humana. Se habían descubierto métodos históricos, se había hecho la teoría de las generaciones, se había hecho el estudio de lo que son las grandes épocas, que es la macroestructura de la historia. Se había descubierto sobre todo la razón histórica. La historia tenía una importancia y un grado de fascinación que producía el entusiasmo. Esto ha tenido un desarrollo, mejor dicho, lo contrario, un desarrollo, ha tenido casi una disipación aterradora en el mundo entero. Hoy el nivel histórico del mundo occidental, que es el que conocemos un poco, ¿no?, es enormemente inferior. La ignorancia histórica es aterradora. Casi nadie sabe nada de la historia, no sabe nada del pasado. Me contaron hace poco una historia de un joven universitario a quien le enseñan un cuadro del Renacimiento, que es el bautismo de Cristo. Y le pregunta, ¿qué cuadro es este? ¿De qué cuadro será? Y dice, es un cuadro del siglo XX. Se queda el profesor perplejo y dice, sí, porque está la paloma de Picasso. El Espíritu Santo, ¿no? Es la paloma de Picasso. Es decir, es un desconocimiento increíble de la historia. Y eso es lo que está ahora en marcha, es lo que domina en casi todo el mundo. Yo he hecho un experimento curioso. Yo, cuando fui a los Estados Unidos por primera vez, encontré un país que tenía una historia corta. Bueno, la independencia nace de 1770 y tantos, pero incluso la historia anterior, bueno, la llegada de los padres peregrinos, pues, del siglo XVII, es decir, es una historia muy corta, aunque contemos lo anterior, los establecimientos españoles en Florida o en el suroeste, bueno, al fin y al cabo es el siglo XVI. Y sin embargo, yo encontraba que el conocimiento por parte de los americanos de su historia corta era particularmente intenso. Yo decía, el espesor histórico del americano medio es
quizás superior al del europeo, que tiene una historia mucho más larga, pero la posee peor. Esto ya no es verdad. El americano medio no tiene esa profundidad de conocimiento de su relativamente breve historia. Ya es un poco más larga, porque han pasado bastantes años. Desde el año 51, estamos en 97. En una historia corta como es la de los Estados Unidos, ese tiempo contaría, pero se ha perdido. Y se ha perdido en gran parte porque aparecieron hacia 1960, 60 y tantos, con otras muchas cosas, una especie de escuela que se llamó del revisionismo histórico, que consistió en poner patas arriba la historia conocida y verdadera, ¿no? Y dar unas interpretaciones nuevas, tendenciosas, políticamente influidas de la historia. Y ocurrió una cosa curiosa, se hicieron congresos de profesores y los profesores viejos o maduros no iban en general porque no les interesaba y porque les daba cierta pereza, y los dominaron cierto tipo de profesores jóvenes o relativamente jóvenes que eran los revisionistas, los cuales llevaron a un desinterés por la historia y a un desconocimiento o una mera falsificación de la historia. Y hoy, por ejemplo, los americanos en general tienen un conocimiento muy deficiente de su propia historia, muy inferior al que tenían en igual condición el año 50. No digamos lo que pasa en España, lo tenemos muy cerca, la desfiguración de la historia, el olvido, la omisión y la falsificación están a la orden del día. ¿Qué quiere decir eso? Oh, quiere decir nada menos que esto, que desciende el nivel de lo humano. Desciende el nivel. Si se pudiera medir el grado de humanidad, diríamos el grado de personalidad de los hombres en cada época, en cada país, se verían diferencias inmensas, que no son étnicas. No se trata de razas, ni de blancos, ni de negros, ni de amarillos, ni de semitas o no semitas, no. Son diferencias históricas. Pero esas son enormes. Son diferencias extraordinarias. Y lo que se tiene de humanidad, de personalidad, se gana o se pierde. Se eleva o se rebaja. Porque la vida humana, precisamente por ser histórica, es inseguridad permanente. ¿Ven ustedes hasta qué punto interesa esto? ¿Ven ustedes cómo no se trata de erudición, no se trata de lo académico, de la enseñanza de la historia? Esto es muy importante, pero no es lo importante. Lo importante es precisamente el tener conciencia histórica, el que el hombre se viva a sí mismo como alguien que está a un cierto nivel determinado. Ha habido otra tentación que ha sido muy actuante precisamente en Europa, que fue el estructuralismo, que tuvo un éxito extraordinario hace unos 20 años. El estructuralismo trató de ser ahistórico. Las formas del estructuralismo no eran históricas, lo cual es un grave error. No hay historia sin estructuras, naturalmente. Yo recuerdo que en un libro de hace medio siglo ponía un ejemplo muy elemental. Si yo digo, Escipión conquistó Numancia, esto es un hecho histórico que tiene su fecha, que tiene sus protagonistas, se trata de algo muy concreto, se trata de Escipión, que ejecutó una acción que fue conquistar una ciudad de la meseta española, cerca de Soria, Numancia. Para entender eso, yo necesito entender qué significa la palabra Escipión. Escipión es un nombre propio, pero Escipión es el nombre de un general romano y hay que entenderlo como una cierta estructura, aparte de su acción de conquistar Numancia. El verbo conquistar tiene un sentido también estructural distinto del que tiene en ese caso concreto, que es la conquista de Numancia por Escipión. Y Numancia es una realidad concreta, es un nombre propio también, es una ciudad que representa una cierta estructura. Por consiguiente, sin estructura no se puede ni contar nada, no se puede hacer un enunciado histórico.
Pero la estructura no es ahistórica, como creyeron los estructuralistas. Las estructuras están hechas de tensiones y movimientos. Son históricas. No hay historia sin estructuras, pero las estructuras son históricas. En un muy viejo libro, La estructura social, hablé de la inseparabilidad de la sociología y la historia. Son absolutamente inseparables. Si se toma la historia sin estructuras, se disuelve todo en un caos. Si se toman las estructuras sociales aparte de la historia, se tiene un esquema abstracto inoperante. Como ven ustedes, volvemos al punto de partida. La necesidad de buscar conceptos y categorías que sirvan para comprender la realidad humana. Y cuando esas estructuras, esos conceptos y esas categorías funcionan, es decir, se ponen en marcha, permiten la comprensión histórica. Y esa es la que revela lo que es el hombre, lo que es la realidad humana. Es decir, cuando decimos razón histórica, no queremos decir la razón en general, la razón científica, la razón natural aplicada a la historia. Es la razón que es la historia. Es la historia la que da razón. Lo mismo que es la vida humana, recuerdan ustedes, la que nos da razón. Yo entiendo algo humano cuando lo hago funcionar en mi vida. Es la vida la que me lo hace inteligible. Diríamos lo mismo en forma colectiva. El hombre, entendemos lo que es el hombre en cada momento, justamente cuando lo vemos como una realización histórica, como un nivel histórico. Es la historia la que revela qué es el hombre. Y si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos a qué nivel hemos llegado, en qué nivel estamos, y por tanto qué podemos proyectar, qué podemos pretender ser, no sabemos quiénes somos. Y todavía falta algo más, que parece paradójico, pero hay que decirlo también. Y es que esa razón, que es narrativa, que consiste en contar una historia, para contar hace falta mirar al porvenir. Se cuenta desde los proyectos. Se narra desde los proyectos. Si ustedes intentan ahora contar cualquier cosa de su vida, se encontrarán ustedes, si analizan lo que han hecho, lo hagan ustedes con plena inocencia, con ingenuidad. Verán ustedes cómo están contando, por ejemplo, su vida pasada desde los proyectos, desde el futuro. Todo lo que se hace, incluso el narrar el pasado, se hace en vista del futuro, en vista de los proyectos, que son justamente aquello a lo cual se tiende, aquello hacia lo cual está uno proyectado, lo que da sentido precisamente a la memoria. La memoria, les decía a ustedes, la memoria individual o la memoria colectiva, es lo que nos proporciona los elementos para proyectar. Pero por otra parte, es desde el proyecto como se vive la historia, como se la comprende. Hay, por tanto, una relación del pasado y el futuro inseparables, sin los cuales, unidos en el presente, no es posible la vida humana. Continuaremos, si hay futuro.